Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase teórica de hoy en relación con las pruebas de bienestar fetal, anteparto o la valoración prenatal. Podemos empezar diciendo que la vigilancia fetal hace 100 años era bastante primitiva. A lo más se limitaba a la auscultación de los latidos cardiofetales con el fetoscopio. Edward Hong fue el pionero en utilizar la vigilancia electrónica de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto en la década de los 60. Tabuló en forma efectiva las principales características de la cardiotocometría y sus correlaciones patológicas. Según la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la Academia Americana de Pediatría, los objetivos de la valoración fetal preparto son la prevención de la muerte fetal y la omisión de intervenciones innecesarias. Las técnicas actuales para pronosticar el bienestar fetal se centran en actividades biofísicas, tales como los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, el líquido amniótico, además de la frecuencia cardíaca. En la mayoría de los casos, un resultado normal, o sea, negativo, es muy tranquilizador, ya que las muertes fetales en la semana siguiente a un resultado normal son raras. El valor predictivo negativo para la mayor parte de estas pruebas o de las pruebas descritas o que vamos a describir después es del 98.8% o más. Pero el valor predictivo positivo, o sea, los verdaderos positivos, los verdaderos anormales, es bajo, 10 a 40%. O sea, quiere decir que un resultado anormal no indica necesariamente que ese producto se encuentre en malas condiciones. Solamente en un 10 a 40% de los casos. Cosa que no sucede cuando el valor predictivo negativo, como ya se mencionó, es del 98.8%. Es un resultado bastante tranquilizador. Ya, las variables que se han utilizado para la valoración prenatal son diversos, entre los que podemos contar los movimientos fetales, la respiración fetal, la prueba de estrés de contracción, las pruebas sin estrés, la prueba de estimulación acústica, el perfil biofísico, el volumen de líquido amniótico, la velocimetría Doppler. En la práctica clínica lo que más usamos y que no falta es la NST, la PCT o prueba de tolerancia a las contracciones, el perfil biofísico y en algunos casos la velocimetría Doppler. Empecemos con los movimientos fetales.
Bueno, mirando el gráfico de la izquierda, ven ustedes que aparece unos estados, 1F y 2F. Diremos que los movimientos fetales pasivos empiezan ya a las 7 semanas. De las 20 a las 30 semanas son organizados y el feto presenta ciclos de reposo-actividad. En el tercer trimestre, a las 36 semanas, aproximadamente, se establecen los estados conductuales. Los estados conductuales son 4. El estado 1F, que significa el sueño tranquilo del lactante o del recién nacido, viene a ser el análogo de eso. El estado 1F es un estado donde no existen movimientos oculares rápidos. La frecuencia cardíaca tiene un patrón poco oscilatorio. No hay movimientos fetales. El estado 2F viene a ser el estado de sueño activo. Existen movimientos oculares rápidos. La frecuencia cardíaca tiene una mayor amplitud y hay algunos movimientos fetales. El estadio 3F es un estadio que no está bien aceptado por todos, pero es una mezcla de los anteriores. Y por último tenemos el estado conductual 4F, que viene a ser el estado de vigilia del recién nacido o lactante, ¿no? Entonces ahí va a haber movimientos fetales activos, movimientos oculares continuos, aceleraciones del latido fetal. Ya, este es lo que corresponde al estadio 4F. El feto, la mayor parte, se la pasa en los estadios 1F y 2F, de tal manera que a las 38 semanas, por ejemplo, los fetos pasan el 75% entre estos dos estadios. Un factor importante de la actividad fetal son los ciclos sueño-vigilia. Más o menos entre 20 y 75 minutos, con un promedio de 23 minutos. Son los ciclos de sueño-vigilia. Otro factor determinante de la actividad fetal o de los movimientos fetales es el volumen del líquido amniótico. Porque cuando el volumen del líquido amniótico disminuye, entonces también van a disminuir los movimientos fetales como corolario de un impedimento físico, ¿no? Hay 3 tipos de movimientos fetales. Los débiles, los potentes y los de herramiento. Los movimientos débiles van a dar paso a los movimientos vigorosos conforme avance el embarazo. Pero al final del mismo va a haber una tendencia a desaparecer, a disminuir o a desaparecer. Como vemos como les decía en el gráfico de la izquierda,
que compara el volumen vesical con los estadios 1F y 2F. El volumen vesical en el estadio 1F está aumentado. Y como ustedes pueden ver, la frecuencia cardíaca fetal está caracterizada por una banda angosta, que no hay muchas oscilaciones. A diferencia del estadio 2F, en la cual el volumen vesical es menor. El volumen vesical es menor y si ustedes pueden ver también ahí, ustedes pueden ver ahí ¿cuál es el puntero? ¿El puntero? Ya, pues la frecuencia cardíaca fetal que muestra oscilaciones, ¿no? No es a diferencia del estadio 1F. Entonces, el volumen vesical en el estadio 2F es menor, y esto se explica porque hay una disminución de irrigación renal durante este estado. Y en la figura del lado derecho ustedes ven el registro de los movimientos fetales por semana, en promedio. El control se realiza por periodos de 12 horas. Entonces vamos a ver, este es un gráfico de la segunda mitad del embarazo en fetos que terminaron en parto y embarazo normal. Entonces, más o menos, a las 20 semanas, el promedio de movimientos es alrededor de 200. A las 32, 575 más o menos. Y comienza ya a disminuir, para situarse alrededor, en la semana 40, alrededor de 282 movimientos aproximadamente, en promedio. Entonces, esta gráfica nos indica que los movimientos fetales suben, pero después comienza a haber una declinación. Y esto en relación con la disminución del volumen del líquido amniótico. Ya, la aplicación antes de esto, la aplicación clínica de los movimientos fetales. Tenemos que cuantificar los movimientos fetales. Y esto lo vamos a hacer a través del toconidamómetro, ese aparato que ustedes han visto en las salas de partos que colocan a las gestantes con unos transductores que son sujetados mediante unas cintas elásticas, es el toconidamómetro. Otro método es la visualización por ecografía. Y el tercero es la percepción subjetiva por parte de la madre. Se ha visto que hay una relación excelente entre los movimientos fetales percibidos por la madre y los movimientos fetales documentados con tecnología. En algunos se llega a decir que hay una concordancia de 80%, pero después de las 36 semanas, solo 16% de los movimientos fetales son percibidos por la madre en relación con los movimientos detectados con el Doppler. La madre, y esto puede estar en relación con la duración del movimiento fetal, porque
la madre detecta con mayor seguridad los movimientos que duran 20 segundos, por lo menos. Ahora, ningún protocolo ha definido el número óptimo de movimientos fetales ni la duración ideal para su recuento. Pero para la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Americana, la percepción de 10 movimientos evidentes en un periodo de hasta dos horas se considera tranquilizador. Ahora veremos lo que es la respiración fetal. Bueno, ¿el feto respira o no respira? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ustedes creen que el feto intraútero respira o no respira? Bueno, esa misma incertidumbre existía durante décadas, si el feto respiraba o no, hasta que Dawes demostró la entrada y salida del líquido endotraqueal. Un signo interesante es el movimiento paradójico de la pared torácica en los fetos intraútero. Como pueden ver en la figura, la respiración paradójica consiste en que en la inspiración el tórax se aplana y el abdomen se distiende. Y en la expiración sucede todo lo contrario. Todos estos movimientos son igualmente contrarios a lo que sucede en el lactante y en el adulto, pues, ¿no? Por eso se le llaman movimientos paradójicos. Y podría estar en relación, o la explicación podría ser para este movimiento paradójico, la presencia de tos del feto para eliminar los restos del líquido amniótico. Una cosa importante que se debe tener en cuenta es que el intercambio del líquido amniótico es esencial para el desarrollo normal de los pulmones. Dawes identificó dos tipos de respiración, de movimientos respiratorios: los jadeos o suspiros, de 1 a 4 por minuto, y las descargas irregulares de respiraciones, 200 hasta 240 ciclos por minuto. Con la maduración pulmonar, la frecuencia respiratoria disminuye. Además, la hipoxia, ciertos variables tienen efectos sobre la respiración. Por ejemplo, el trabajo de parto, la hipoglicemia, los estímulos sonoros, el tabaquismo, la amniocentesis, el trabajo de parto prematuro inminente. En el trabajo de parto prematuro inminente incluso se han hecho estudios buscando justamente la respiración para prevenir el trabajo de parto prematuro. Ya, aquí vemos cómo la respiración en fetos a término. El porcentaje
destinado a la respiración es alto, pues, ¿no? Casi hasta 40, entre 40 y 45%, casi al 50%. Entonces se puede apreciar ahí que la respiración tiene una variación diurna, ¿no? O sea, aumenta por el día y disminuye por la noche. Aumenta con los alimentos de la madre. La posibilidad de que la actividad respiratoria sea un indicador importante de la salud fetal todavía no se establece por la multiplicidad de factores que normalmente modifican la respiración. Casi todas las aplicaciones clínicas incluyen valoración de otros índices biofísicos del producto como la frecuencia cardíaca. Como se expondrá posteriormente, la respiración del feto se ha convertido en un componente del perfil biofísico. Bueno, llegamos a la parte de las pruebas. Tenemos entonces la prueba no estresante y la prueba estresante. Como su nombre lo dice, en la prueba no estresante no me ningún estrés, ¿no? En la prueba estresante el factor de estrés sería la contracción uterina o las contracciones uterinas. Aquí, para que se vayan familiarizando, lo que yo les mencionaba del toco dinamómetro, ahí tienen las ondas para, para la frecuencia cardíaca fetal, el otro es para la medición de la actividad uterina, que como le dije, se colocan en su sitio mediante unas cintas, ¿no? O sea, este es un método que se llama externo para la verificación de la frecuencia cardíaca fetal. Este es un trazado de la frecuencia cardíaca versus la actividad uterina. La velocidad a la que debe avanzar el papel se dice que debe ser de 3 centímetros por minuto. Bueno, acá tenemos algunas variables en el estudio sobre todo de la NST. ¿Cuál sería la frecuencia basal promedio o de base? La frecuencia basal promedio o de base la variabilidad de la línea de base, la variabilidad y la oscilación que hay en el trazado de la frecuencia cardíaca. Esa oscilación de ir entre 5 y 25 latidos por minuto. Otro componente sería las aceleraciones, o sea, incrementos de la frecuencia cardíaca, las desaceleraciones que son todo lo contrario, ¿no? Esas serían las variables que hay que evaluar sobre todo en el NST. Acá igualmente ven contracciones uterinas y ahí, eso vamos a verlo bien. Ya.
está el puntero. Acá seguimos con la frecuencia cardíaca fetal. La línea de base en este caso es de 140 minutos. Observamos algunas aceleraciones y la presencia de contracciones uterinas, aparentemente lo que sería una taquisistolia. Bueno, acá tenemos la frecuencia cardíaca fetal normal de 110 a 160. Taquicardia mayor de 160 y bradicardia por debajo de 110. Una bradicardia por debajo de 100 tampoco, sí, 100 o menos, tampoco indicaría alteración del bienestar fetal, siempre y cuando no se acompañe de otras alteraciones, ¿no? Como desaceleraciones o ausencia de la variabilidad, ¿no? Ya, acá está la definición de aceleración. ¿Qué cosa es una aceleración? Está definido como un aumento de la frecuencia cardíaca fetal que dura más de 15 latidos por minuto. O sea, un incremento de la frecuencia cardíaca fetal más de 15 latidos por minuto y que dura más de 15 segundos, pero menos de 2 minutos. Entonces acá ven la aceleración que es mayor de 15, ¿no? Llega hasta 20 latidos. La duración es de 1 minuto. Son aceleraciones. Estas vendrían a ser las desaceleraciones. Las dos desaceleraciones son disminución de la frecuencia cardíaca fetal en relación generalmente con las contracciones. En el lado izquierdo tenemos el típico DIP 1 o desaceleración temprana, ¿no? En la cual el nadir de la desaceleración coincide con el aumento en la contracción. O sea, la desaceleración empieza a caer cuando empieza la contracción uterina y termina cuando termina la contracción uterina. Ya, estos tips 1 desaceleraciones tempranas o precoces están en relación con la compresión de la cabeza fetal durante el trabajo de parto, ¿no? Es muy frecuente durante la primera etapa, en la etapa de dilatación, y más aún en la segunda etapa, ya en la fase del expulsivo, bastante común. Se dice que es fisiológico y que es producido por una reacción vagal, por compresión de la cabeza. Y acá en el lado derecho tienen otro tipo de desaceleración que se llama el DIP 2 o tardío. Ya, este DIP es patológico. Ya, como ven, el inicio del DIP coincide con el acmé de la contracción, o quizá un poquito después. Y el nadir de la desaceleración se presenta cuando ya la contracción ha terminado. El nadir y la recuperación del DIP se presentan cuando la contracción ya ha terminado. Acá pueden ver otro. Entonces son totalmente diferentes, ¿no? Este de acá, este sí es patológico, esto significa hipoxia. Nuevamente, lo que se les explicó es el tipo 1 fisiológico. Y el tipo 2
en la cual la desaceleración ocurre posterior a la contracción uterina. La relación ya se les mencionó. Faltaría. Entonces, el tipo 2, como ya le dije, es causado por hipoxia, generalmente por alteración útero-placentaria, ¿no? Cualquier proceso que cause hipotensión materna, por ejemplo, la administración de analgesia epidural, puede producir DIP2. Cuando hay actividad uterina excesiva, por ejemplo, la inducción del parto con oxitocina, que cause una taquisistolia, puede producir DIP2. Y finalmente la disfunción placentaria que se presenta en diferentes enfermedades, ¿no? Patologías. La diabetes, la hipertensión, las enfermedades del colágeno, etcétera. Ya, por último tenemos los DIPs variables o DIPs umbilicales. Se denominan variables por su gran polimorfismo y diferente relación temporal con las contracciones uterinas. Anteriormente se decía que el DIP umbilical se podría presentar en cualquier momento, fuera de las contracciones, pero eso ha cambiado. Los DIPs también se pueden presentar durante las contracciones. Y ustedes pueden ver acá el polimorfismo, ¿no? del DIP. Se ve como una especie una especie de hombros antes de la caída, ¿no? Y después de la caída. Eso es típico de la... ¿Qué es esto? Eso es típico del DIP umbilical o variable. Durante el trabajo de parto, como se les mencionó, también existen los DIPs umbilicales, son atribuidos a la oclusión del cordón umbilical. Este incremento que se ve previo a la caída está en relación con la compresión de la parte venosa del cordón, o sea, parcial. Cuando se compromete totalmente la compresión del cordón, entonces ya se produce la caída. Y cuando se va aflojando, como se puede uno imaginar, cuando va aflojando la compresión, entonces nuevamente viene una especie de aceleración. Eso es típico de los DIP variables. El Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras define los DIP variables como significativos cuando decrecen a menos de 70 latidos por minuto y duran más de 60 segundos. O sea, son DIP bastante profundos, ¿no? Y serían significativos si tienen esas características. Ya, la patología del cordón que puede producir los DIP3, ahí está, son el prolapso, el cúbito, los nudos, los desgarros, la compresión del cordón por oligohidramios, es bastante frecuente. Entonces, acá ya pasamos a ver, después de tener una idea de lo que se puede encontrar en las pruebas de bienestar, pasamos a ver, ahora sí, el test no estresante. La técnica es similar para todas las pruebas. En este caso tiene que haber ingesta, porque la hipoglicemia puede traer alteraciones de la frecuencia cardíaca.
Debe estar en decúbito lateral izquierdo o semisentada. Se trata de hacer un registro de 20 minutos, pero el registro se puede prolongar si es que la prueba no, no es reactiva. Y siempre se debe evitar el decúbito supino para evitar el síndrome de hipotensión supina, que va a causar alteraciones en la frecuencia cardíaca. Ya, la prueba no estresante es una prueba que fue introducida por Freeman y colaboradores en el año de 1975. El fundamento de esta prueba era la aceleración de la frecuencia cardíaca en respuesta a los movimientos fetales. Entonces, esto significaba bienestar y salud fetal. Ese es el fundamento de la prueba. Movimientos, aceleración de la frecuencia cardíaca en relación con los movimientos. En otras palabras, la NST valora el estado del feto y la prueba de la tolerancia a las contracciones corrobora la función útero-placentaria. La frecuencia cardíaca del feto está influenciada por el sistema nervioso autónomo. O sea, el simpático va a producir aceleración de la frecuencia y el parasimpático va a hacer lo contrario, un freno. La variabilidad de latido a latido está bajo la influencia del sistema nervioso autónomo. La pérdida de la reactividad se asocia más a menudo con el ciclo de sueño. Como ya les dije, los ciclos de sueño y de vigilia en el feto pueden ir desde los 20 a 75 minutos, con un promedio de 23. Puede ser en relación con el ciclo de sueño, pero también el resultado puede ser por depresión central, por fármacos o tabaquismo materno. También el Instituto de la Salud del Niño y Desarrollo Humano de los Estados Unidos definió la aceleración normal con base a la edad gestacional. ¿Cuál es la aceleración normal en fetos mayores de 32 semanas? Es el concepto que se les dijo anteriormente. Un incremento de 15 latidos por minuto que dura 15 segundos, pero menos de 2 minutos. Para los fetos menores de 32 semanas, se consideran aceleraciones de 10 latidos por minuto que duran 10 segundos o más. ¿Cómo interpretamos la prueba no estresante? Entonces, varía con respecto al número, la amplitud y la duración de las aceleraciones y la duración de la prueba. A ver, ¿cuál sería la prueba sin estrés? ¿Cómo sería normal la prueba sin estrés? O sea, la NST. Según el Colegio Americano y la Asociación Americana de Pediatría, debe haber por lo menos 2 aceleraciones en 20 minutos que cumplan el criterio dicho anteriormente. Un incremento de 15 latidos por minuto sobre la basal y que duren más de 15 segundos. Si no se encuentran estos datos, entonces el seguimiento puede ampliarse a 40 minutos o más, antes de decir que la prueba es no reactiva, porque podríamos estar
hablando de fetos que están en estado de sueño, ¿no? Sueño profundo. Ya una prueba normal indica bienestar fetal en base a los datos que hemos mencionado, pero se ha recomendado que se acepten las aceleraciones con o sin movimientos fetales. Una aceleración es tan confiable como dos. Y otra cosa, la aceleración insuficiente, o sea, que no llegue pues, a 15 latidos por minuto, no siempre predice daño fetal. Entonces, si no se toma en cuenta esto, va a haber una gran cantidad de falsos positivos, ¿no? Que pueden llegar incluso, como dice, al 90% o más, si no se toma en cuenta lo que acabamos de decir. ¿Cuándo la prueba es anormal? La prueba es definitivamente anormal cuando se encuentra un patrón oscilatorio silencioso. Oscila menos de 5 latidos por minuto. Como les dije, la oscilación normal es entre 5 y 25 latidos por minuto. Hay ausencia de aceleraciones y de variaciones latido a latido. O sea, prácticamente el registro es una raya, ¿no? Es una raya. La ausencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, cuando no está causada por sedación materna, por ejemplo, a veces durante el parto se les coloca tramador, se les coloca petidina o algún analgésico, narcótico, cuando no es causado por esto, la ausencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca se asocia con alteraciones supraplacentarias y constituye un signo de mal pronóstico. Ya, ese es en relación con la NST. Pasemos a la prueba de contracción, prueba de estrés de contracción. PST, CST, diferentes nombres tiene. Prueba de tolerancia a las contracciones. ¿Qué es lo que va a buscar la prueba estresante? Va a valorar la resistencia, la reserva respiratoria del feto. Va a valorar la respuesta ante la hipoxia, a la hipoxia transitoria producida por las contracciones uterinas. En otras palabras, se va a tratar de buscar o de pesquisar los que se llaman los DIP2 o DIPs umbilicales. Normalmente ustedes saben que durante la contracción se interrumpe el flujo uteroplacentario. Entonces hay una menor entrega de oxígeno y nutrientes al feto durante la contracción. Pero un feto sano no va a tener ningún problema. Pero el feto que ya está afectado, que ya viene afectado por la hipoxia crónica, una contracción va de todas maneras a determinar un DIP2 o un DIP variable. Entonces, la frecuencia cardíaca y las contracciones uterinas se registran de manera simultánea con un monitor externo, lo que se les mencionó y se les dijo antes. Entonces tenemos que el estrés estresante se puede hacer si es que hay contracciones uterinas esporádicas o espontáneas,
de 3 en 10 minutos de 40 segundos o más, no será necesaria la utilización de oxitocina o la estimulación del pezón, que serían las otras dos formas de provocar contracciones uterinas. Si no hay contracciones espontáneas, entonces se usa la oxitocina a razón de 0,5 mil unidades por minuto y se duplica cada 20 minutos hasta alcanzar un patrón satisfactorio de 3 en 10 de 40 segundos o más de duración. Se colocan en un litro 10 unidades de oxitocina y van sacando la cuenta para que tenga ese valor. También el Colegio Americano recomienda la estimulación de pezón. O sea, la mujer se frota el pezón a través de la ropa por 2 minutos y se puede repetir en 2 o 3 minutos si no hay patrón satisfactorio. La técnica es similar, como ya les mencionamos, a todas las pruebas. Hay que hacer una NST previa, la posición es semisentado, de cúbito lateral, evitar el decúbito supino, no realizar en ayunas, aunque a veces nosotros lo realizamos en ayunas porque si la prueba sale positiva, tal vez tengamos que entrar a hacer una intervención. Ya, y la infusión de oxitocina se les dijo la dosis. La interpretación más fácil es si es negativa o positiva. Esto tal vez está mencionado en el libro de Schwartz, ¿no? Negativa, no hay desaceleraciones o no hay DIP2. Positiva, hay DIP2 en más de la mitad de las contracciones. Y hasta puede haber un tercero que se llama insatisfactorio, cuando no se logran las contracciones adecuadas. Según Williams. Negativa, no hay aceleraciones tardías ni variables notables. Positiva, hay DIP2 que aparecen en más del 50% de las contracciones. Equívocas sospechosas o ambiguas sospechosas, según la última edición de Williams. Desaceleraciones tardías, intermitentes o significativas variables. O sea, hay algunas, pero no llegan a estar en el 50% más de contracciones. Esa sería una sospechosa, equívoca sospechosa. Equívocas hiperestimulantes es cuando hay taquisistolia y aparecen las desaceleraciones, ¿no? O sea, hay taquisistolia, o sea, contracciones uterinas mayor a 5 en 10 minutos. Y la última sería la insatisfactoria. Cuando hay menos de 3 contracciones en 10 minutos o no hay contracciones pues, que nos permitan interpretar el registro. Esa sería la interpretación de la prueba. Lo más simple, como le dije, es que sea positivo o negativo, insatisfactorio. Y lo demás, que es parecido, ¿eh? Pero para que tengan las dos versiones. También se hace uso de la prueba de la estimulación acústica. Esto se realiza con un aparato, se provoca un ruido externo intenso para sobresaltar al feto.
e inducirlo a que acelere la frecuencia cardíaca. Se aplica el laringófono sobre la presentación, ¿no? Sobre la cabeza fetal. Un estímulo de 1 a 2 segundos. Una respuesta positiva es la aparición rápida de una aceleración calificadora. O sea, el feto debe reaccionar inmediatamente acelerando la frecuencia. O sea, como que cualquier ser humano, porque le toquen claxon y se asusta, pues, ¿no? Igual. La ventaja de la estimulación vibroacústica es que acorta la duración de la NST, pues, ¿no? De 24 a 15 minutos. Bueno, llegamos al perfil biofísico. El perfil biofísico es una técnica ideada por Manning en 1980. Él propuso el uso de 5 variables en lugar de una. Y estas variables son la NST, la respiración fetal, el movimiento fetal, el tono corporal y el volumen del líquido amniótico. La prueba debe durar entre 30 y 60 minutos. Y más del 97% de los embarazos estudiados resultó normal en la prueba. Falsos negativos de 1 en 1000. Por las causas serían hemorragia feto-materna, accidentes del cordón o desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, cada variable, cada componente tiene una puntuación de 2 cuando es normal y cuando no está presente es 0. Entonces, el mayor puntaje va a ser de 10. Y acá ahí tienen ahí la definición de cada puntuación. Ya la NST ya les dijimos cuál es el valor, lo normal. En la respiración fetal tiene que haber un episodio o más de respiración rítmica que dura 30 segundos o más en un lapso de 30 minutos. Movimientos fetales 3 o más del cuerpo, las extremidades en un lapso de 30 minutos. El tono corporal, un episodio más de extensión de extremidades y regreso ulterior a la flexión. Y el volumen del líquido amniótico, un saco amniótico o un cúmulo de líquido amniótico que mida 2 por 2 centímetros. Ese es 2. Entonces, la valoración. Si sale 10 o si sale 8 sobre 10 con líquido amniótico normal, o sale 8 sobre 8 sin que se haya realizado una NST, esos son fetos normales. Entonces, fetos normales sin asfixia. En estos casos no se realiza ni una intervención y solamente se hace el control. Si tiene una puntuación de 8 sobre 10, pero el líquido amniótico está disminuido, entonces hay una sospecha de asfixia fetal crónica. Entonces acá hay que emprender el parto. No sé qué ha pasado con esta diapositiva. Bueno, todas las diapositivas parece que se han alterado, no sé por qué. Bueno, posible asfixia significa
un puntaje de 6. Ese es el puntaje más ambiguo que hay. Muchas de estas pueden, las medidas recomendadas serían en función de el líquido amniótico. Si el líquido amniótico está disminuido con un puntaje de 6, hay que emprender el parto, sea la edad gestacional que tenga. Si al realizar una reevaluación el puntaje sube a 8 o más, entonces no necesita intervención y hay que hacer el seguimiento. Si tiene un puntaje de 4, es una probable asfixia fetal. Repetir la prueba el mismo día. Si se repite lo mismo o baja, emprender el parto. Si tiene de 0 a 2, es una asfixia fetal casi segura. Ese es parto. El parto no quiere decir vaginal, necesariamente cesárea, no. Hay que ver las condiciones obstétricas. La evidencia científica, según la revisión Cochrane, no hay pruebas suficientes de los ensayos aleatorios para apoyar el uso del bienestar fetal, del perfil biofísico fetal, como prueba de bienestar fetal en los embarazos de alto riesgo. Ahí está. Pasamos ahora a otro parámetro, que es el volumen del líquido amniótico o el líquido amniótico. El líquido amniótico se puede medir el hila, o sea, en 4 cuadrantes. El abdomen lo dividen en 4 cuadrantes, divididos por el ombligo. Esto se puede realizar ya a partir de las 28 semanas, la medición del líquido amniótico. Antes se puede hacer uso de la columna máxima, o sea, un cúmulo vertical, el mayor cúmulo vertical. Ya, como se les vuelve a repetir ahí, las técnicas ecográficas más usadas son el ILA, o sea, el índice líquido amniótico, el cúmulo máximo y el saco 2×2 usado en el perfil biofísico fetal. Un ILA de 5 menos se relaciona con un aumento significativo del riesgo de cesárea por sufrimiento fetal o bajo los 5 minutos y un aumento significativo de la mortalidad perinatales. Pero no todos los investigadores coinciden en que un ILA, o sea, un índice de líquido menor a 5, augura resultados adversos, predice mejor los volúmenes normales que los anormales. Predice. Ahora, no intervenir para permitir el inicio espontáneo del trabajo de parto es tan eficaz como inducirlo en los embarazos de término con ILA de 5 o menos. O sea, tenemos ahí como que dos opiniones diferentes. Y eso es lo que sucede también en la práctica, ¿no? El límite de 5, un límite de 5 ya a veces nos hace tomar medidas extremas. Pero es interesante lo que dice la segunda parte de acá, ¿no? Que no intervenir para permitir el inicio espontáneo del trabajo de parto es tan eficaz como inducirlo en los embarazos con ILA de 5. Esto es en relación al líquido amniótico. Ahora pasamos a lo último, el estudio de la velocimetría Doppler, el papel que juega en la valoración de la salud fetal. ¿Qué cosa es la velocimetría Doppler? Es una técnica no invasiva que permite valorar el flujo sanguíneo mediante la caracterización de la impedancia distal, o sea, de la resistencia distal. En la actualidad se valoran 3 circuitos vasculares en el feto.
El más usado, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y por último, el último es el conducto venoso. ¿Cuáles son los objetivos de estas pruebas? Determinar la fetal en fetos con restricción del crecimiento intrauterino y determinar el momento óptimo del parto. Lo bastante tarde para evitar las complicaciones del parto prematuro y lo bastante temprano para evitar el óbito fetal. Bueno, en cuanto a la velocimetría de Doppler, los estudios cuantitativos sobre el volumen del flujo han sido abandonados porque eran técnicas muy difíciles y difíciles de llevar a cabo y proporcionaban muchos datos equivocados. Por esta razón, se usan marcadores, o sea, indicadores indirectos del flujo a través del estudio de la forma de la onda de la velocidad de flujo. El estudio de la onda de la velocidad de flujo. Entonces, estos indicadores no miden realmente el volumen del flujo, pero dan información acerca del mismo. Es preferible utilizar el índice de pulsatilidad. La forma de la onda de la velocidad de flujo se emplea para determinar la resistencia al flujo de sangre. Lo vamos a explicar con el gráfico siguiente. Acá tenemos. Esta es la forma de la... Este sería el estudio de la forma de la onda de la velocidad de flujo. Entonces tenemos acá la velocidad sistólica máxima y la velocidad sistólica mínima en diástole. Velocidad sistólica máxima y velocidad diastólica mínima. De acuerdo a esto, si el volumen diastólico, cuando hay mayor resistencia en la arteria o mayor impedancia en los vasos, entonces este volumen diastólico va a cambiar. Si hay mayor resistencia, va a ir disminuyendo. Va a disminuir, incluso puede hacerse inverso. En base a esto se han establecido los índices, ¿no? El índice de sístole sobre diástole, el índice de resistencia, que es la velocidad sistólica máxima menos la velocidad diastólica mínima sobre la velocidad sistólica máxima. Y el índice de pulsatilidad S menos D sobre la velocidad media, que eso viene determinado ya por, como dice, por la computadora. Entonces, este es básicamente el estudio de la onda. Esta es una onda normal. ¿Ven? Acá tenemos lo normal, la velocidad sistólica máxima y la velocidad diastólica mínima. Ya comienza a haber cambios por aumento de la resistencia de los vasos y esto se va a traducir en ya la disminución de la velocidad diastólica, del flujo diastólico. Acá se supone que la resistencia es mayor, de tal manera que ya casi no hay diástole. Y acá ya hay una inversión del flujo. Esto significa ya casi muerte fetal. Bueno, las formas anormales
que se detectaron en las arterias umbilicales guardan relación con la hipovascularidad de las vellosidades placentarias. O sea, esto tiene que ver con la placentación. Si se produce una placentación defectuosa, va a producir una hipovascularidad. Pero antes de que la onda Doppler de la arteria umbilical se vuelva anormal, tiene que haberse obliterado por lo menos el 60 a 70% de las arterias o de los canales arteriales placentarios. Entonces, todo eso va a determinar unos cambios. Va a determinar unos cambios. ¿Qué cosa hace un feto hipóxico? Cuando está ocluida la circulación placentaria, va a haber un aumento de la poscarga, que va a determinar hipoxia fetal. Entonces, el feto hipóxico tiene que defenderse. Va a producir lo que se llama una redistribución del flujo de sangre. Va a redistribuir el flujo hacia los tejidos como el corazón, cerebro y las suprarrenales. Y va a dirigir menos flujo a la placenta y a los órganos periféricos, en un intento de protegerse. Normalmente el sistema sanguíneo cerebral es de alta resistencia, a diferencia del sistema placentario normal, que es de baja resistencia. Entonces, el feto va a tratar de disminuir la resistencia en la circulación cerebral para favorecer la vasodilatación. Y esto se detecta por el Doppler, ¿no? En relación con el conducto venoso, aumento de presión en el conducto venoso por aumento de la resistencia arterial umbilical al flujo sanguíneo, disminuye la impedancia o resistencia de la arteria cerebral media. Disminuye la resistencia. Como yo le dije, normalmente hay un aumento de resistencia, normalmente. Esto al final va a determinar un flujo anormal en el conducto venoso. Ya, esta es una forma son unos moldes de la vasculatura arterial umbilical dentro de un lóbulo placentario. Entonces, en el lado izquierdo ven que es lo que es normal, ¿no? La vasculatura normal, pero acá en el lado derecho ven que la vasculatura está disminuida, pues, ¿no? Aproximadamente 50% o más. Entonces, esto se va a traducir, la del lado derecho se va a traducir en una onda de flujo alterada, ¿no? En la diástole. Disminución, ausencia de flujo al final de la diástole o inversión del flujo. La arteria umbilical ha sido una de las más estudiadas. El índice de sístole y diástole anormal significa que el índice está por arriba del percentil 95 por la edad gestacional. Y es anormal también cuando no hay flujo diastólico o este está invertido. El Colegio Americano le encuentra beneficios al uso de la velocimetría Doppler umbilical en embarazos con sospecha de retardo de crecimiento, pero no tiene ningún valor como prueba para detectar daño fetal en la población obstétrica general. ¿Qué significa esta inversión o la ausencia de flujo diastólico o la inversión? Ya indica un aumento de la impedancia, o sea, un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo en la arteria umbilical. O sea, cuando ya se sube la resistencia, por ejemplo, en los casos de preeclampsia, cuando hay mala placentación, eso es clásico que haya aumento de la resistencia. Ya va a haber un flujo ausente,
que va a ser el resultado de la mala vascularización de las velocidades placentarias y se observa en casos extremos de retardo de crecimiento. Acá tenemos un flujo de la arteria umbilical normal, vean ustedes ahí la sístole, la diástole normal, ¿no? Acá es un flujo de baja resistencia. ¿Ok? Entonces esto es lo normal. Y acá ustedes ven que no hay diástole, ¿ya? Solamente hay sístole. Ya denota el aumento de la resistencia en la arteria umbilical. Hay un flujo ausente, flujo diastólico ausente. Igual esta es una arteria umbilical normal. Con su diástole normal. Estos son los índices de pulsabilidad y los índices de resistencia de la arteria umbilical. Eso ya lo toma como referencia. En cuanto a la arteria cerebral, ¿para qué se ha usado el estudio del Doppler de la arteria umbilical? De la arteria cerebral media, perdón. Dos aplicaciones tiene. Uno para detectar la anemia isoinmune y para valorar el retardo del crecimiento fetal. En esos dos casos se ha usado. Entonces, en el caso de la anemia fetal, lo que se va a encontrar es un aumento, un incremento de la velocidad sistólica máxima, así como ven acá. Miren ustedes cómo ven acá unas puntas, ¿no? Ese es un incremento de la velocidad sistólica máxima. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay un aumento del gasto cardíaco y por la disminución de la viscosidad sanguínea, que es producida por la hemólisis. Ya prácticamente no hay, pues, células, no hay células rojas, ¿no? Está diluido. Entonces, eso determina este incremento de la velocidad sistólica máxima. Este es típico de la anemia hemolítica, ¿no? Por aloinmunización, isoinmunización, RH. Ya, ese es lo que tenemos acá. Ahora, en cuanto a la evaluación del retardo de crecimiento fetal, también tiene esa aplicación la arteria cerebral media, el uso de la evaluación de la arteria cerebral media por Doppler. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esos casos? Como ya les dije, el sistema cerebral, el sistema vascular cerebral es de alta resistencia. Alta resistencia, o sea, la diástole va a estar más arriba, más amplia. Pero cuando hay vasodilatación cerebral, quiere decir que ya el feto está haciendo uso del efecto de protección cerebral, o sea, de redistribución del flujo. Sigamos con la arteria cerebral media. Ahí está el trazado normal de un flujo de alta resistencia. Tiene diástole. Ya, esto ya es patológico, ¿no? La arteria cerebral media con trazada normal ya. Vean acá que la velocidad sistólica máxima ha disminuido y la diástole se ha incrementado.
esto ya es patológico, porque denota ya la vasodilatación cerebral, disminución de la resistencia. Vean esta diástole en comparación con esto. Entonces, en conclusión, el estudio Doppler de la arteria cerebral media valora dos aplicaciones: el manejo de la anemia por inmunización y la evaluación de fetos con sospecha de retardo de crecimiento. En la anemia hemolítica, RH, prácticamente la ecografía Doppler ha reemplazado con éxito a la amniocentesis, que es el manejo que se hacía antes, ¿no? De los fetos con anemia hemolítica. Tenían que estar haciendo amniocentesis para determinar la cantidad de bilirrubina que había en el líquido extraído, en el líquido amniótico, y de alguna forma indirecta se dan cuenta de la cantidad de sangre que se había embolizado, ¿no? Entonces, el estudio Doppler ha reemplazado ya el uso de la amniocentesis. Y estos son los IP y el índice de resistencia de la arteria cerebral media. Y por último, a ver, existe una progresión de los hallazgos Doppler en fetos con daño grave. Primero hay un aumento de la resistencia en la arteria umbilical, ¿no? Que es la que se puede detectar primero. Después, como ya les dijimos, el feto entra en hipoxia y va a defenderse por el mecanismo que se denomina de protección cerebral. Va a hacer una redistribución del flujo hacia el cerebro, el corazón y a las suprarrenales, dejando menos flujo a los órganos periféricos y a la placenta. Por último, el conducto venoso es la aplicación más reciente de esta tecnología. ¿Qué podemos decir de la velocimetría Doppler del ductus venoso? Que es el mejor factor predictivo del resultado perinatal. Es el mejor. Porque cuando se encuentra anomalías, flujo negativo e inverso en el conducto venoso, es un hallazgo tardío, porque los fetos ya han sufrido daño irreversible en múltiples órganos por la hipoxemia. O sea, cuando encontramos daño ya en el conducto venoso, ya esos fetos están, como se dice, en premortem. Ya no tienen ningún sentido. Ahora, la edad gestacional es otro cofactor importante para el resultado perinatal final. Antes de las 30 semanas, 30% de fetos con retardo de crecimiento sucumbieron. No se respalda el uso habitual de ecografía Doppler del conducto venoso para la vigilancia de fetos con restricción del crecimiento. No se respalda. Ya, con esto acabamos. Importancia de las pruebas fetales. Tendríamos que respondernos hasta 2 o 3 preguntas. ¿Las pruebas fetales antenatales en realidad mejoran el pronóstico del feto? Hay opiniones diferentes, ¿no? Algunos dicen que las pruebas son beneficiosas porque la tasa de mortalidad fetal fue significativamente menos en los embarazos ARO evaluados versus los no evaluados. Una cosa que sí queda en claro es que las pruebas sin estrés pueden ser beneficiosas en los países de bajos recursos.
Y esto de acuerdo a lo que se vio en el África, ¿no? En Ghana. Entonces, en países de bajos recursos, las pruebas sin estrés son beneficiosas. Y los que dicen que no son beneficiosas porque no se han evaluado en estudios aleatorios controlados. Por tanto, la mayoría de pruebas de bienestar fetal deben considerarse por su valor experimental y no como herramientas clínicas validadas. Otra pregunta, y sin respuesta, es si mediante la vigilancia fetal ante parto se identifica la asfixia fetal lo suficientemente temprano como para prevenir el daño cerebral. Solo las pruebas de estrés anormales se asociaron a resultados cognitivos un poco más adversos. Cuando se diagnostica afectación fetal con las pruebas prenatales, el feto ya sufrió daño. A pesar de la invención de métodos de prueba cada vez más complejos, los resultados anormales pocas veces son confiables, así como ya les mencioné, solamente del 10 al 40% son los verdaderamente positivos o anormales. Lo que conlleva a muchos médicos a realizar pruebas prenatales para pronosticar el bienestar fetal en lugar de la enfermedad. Bueno, ese es lo que concierne a las pruebas antenatales, pero acá para su conocimiento les mostraremos, bueno, este es lo mismo prácticamente. La monitorización electrónica intraparto, eso lo explicamos mejor con esto. Es, a diferencia de la monitorización externa que se hace con el toco dinamómetro, acá la valoración es mediante la introducción de un electrodo en el cuero cabelludo fetal, ¿no? Este método es más preciso para diagnosticar, ¿no? Estos son los datos que proporciona la monitorización electrónica interna con electrodo, ¿no? Proporciona hasta un electrocardiograma fetal, ¿no? Permite valorar la variabilidad latido a latido. Estas son categorías del monitoreo fetal intraparto, ¿no? Esta es la categoría 1, vendría a ser el más normal, donde la frecuencia está dentro de los límites normales, la variabilidad moderada, no hay desaceleraciones tardías o variables, las aceleraciones son frecuentes, ese es el estadio 1. El 2 viene a ser una mezcla del 1 y del 3. Puede haber bradicardia sin disminuir la variabilidad, puede haber taquicardia. La variabilidad puede ser mínima, ausente, moderada, aceleraciones ausentes luego de la estimulación fetal, desaceleraciones variables, de variabilidad mínima o variables prolongadas. Esta categoría es en la que entran casi todos los casos que vemos en la práctica clínica, ¿no? Siempre hay una mezcla de la 1, donde no hay nada, y de la 3, en la que está todo ya pues definido, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que poner atención para la valoración.
O pasamos a la categoría 3, en la cual, como le decía, hay ausencia de variabilidad. O sea, este es lo más patológico, ¿no? Ausencia de variabilidad y asusta, pues. La presencia de desaceleraciones tardías recurrentes. O sea, recurrente quiere decir que en más del 50% de las contracciones. Usted tiene un gráfico con estas características, una raya, y que tenga caídas de la frecuencia cardíaca recurrente, o sea, que no es una ni dos, es en el más del 50% de las contracciones, que tenga bradicardia. El patrón sinusoidal es el más ominoso que se puede encontrar. Se ha asociado con alto riesgo, se ha asociado con alto riesgo de encefalopatía neonatal, parálisis cerebral y acidosis neonatal. O sea, este es el más dañino de todos, ¿no? La monitorización electrónica externa, ya es la que les mencioné, que se les coloca todo por fuera, se controla la frecuencia y las contracciones con sendos eh, dispositivos que se sujetan con cinturones elásticos. Ya, estos registros son producidos con monitorización electrónica interna. Acá uno se da cuenta por la presencia del electrocardiograma del feto, ¿no? Y de la variabilidad latido a latido. También se puede hacer uso de la sangre del cuero cabelludo fetal para determinar lo que se llama el test de Saline, para determinar el pH de la sangre, pero ya no se usan, prácticamente ya no usamos ya. Otras técnicas para valorar la estimulación del cuero. Ya esto solamente como referencia, las pruebas es el tema que nos ocupaba. Ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Delegada, ¿me escucha? Sí, doctor, sí, se le escucha fuerte y claro. Ya, todos me han escuchado entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿O están pensando en el examen de mañana? Bueno, como no hay preguntas, me retiraré. Eso es todo entonces. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego.